Bien, buenos días entonces. El día de hoy vamos a desarrollar un tema que se llama la geósfera, ¿no? La geósfera es el estudio de la estructura interna de la Tierra, ¿no? Eso es la geósfera, ¿no? El estudio de la estructura interna de la Tierra, ¿no? Sabemos que la Tierra es una esfera sólida, ¿no? Cubierta de una envoltura líquida, la hidrósfera, porque la gran parte de la Tierra es agua, ¿no? Eso se llama la hidrósfera, ¿no? Y también la Tierra está envuelta por una capa gaseosa, ¿no? Esa capa gaseosa que envuelve a la Tierra se llama la atmósfera, ¿no? La capa gaseosa que envuelve a la Tierra. Ahora, la estructura interna de la Tierra se divide en tres, ¿no? La corteza, el manto y el núcleo, ¿no? El manto es parte de la Tierra y se refiere a la capa intermedia, ¿no? De la Tierra, ¿no? La corteza es la capa externa de la Tierra, ¿no? Y el núcleo es la parte central de la Tierra. ¿Qué es la geósfera entonces? La geósfera es el estudio de la estructura interna de la Tierra. ¿Qué objetivo persigue la geósfera? La clase, perdón. Conocer los diferentes métodos que permiten estudiar a la geósfera. Identificar cada una de sus estructuras. ¿Cuál es su composición química, no? ¿Cuáles son sus características, no? El estudio de las ondas sísmicas, ¿no? Los tipos de ondas y sus escalas de medición, ¿no? Ahora, la geósfera en su composición química está constituido básicamente por elementos pesados, ¿no? Como el hierro, el níquel, el azufre, el magnesio y el silicio. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Una introducción, ¿no? ¿Qué más? Los métodos de estudio de la geósfera, la estructura interna de la geósfera, el modelo geoquímico, el modelo geodinámico, la característica de las capas de la Tierra, la corteza terrestre, ¿qué más? El manto, el núcleo, los sismos, ¿no? Abarca el hipocentro, las ondas sísmicas, las escalas de medición de sismo, como escala de Richter y Mercalli. ¿Cómo se relaciona la geósfera? La geósfera es el estudio de la estructura interna de la Tierra. Se relaciona con el origen de la vida, ¿no? Porque ¿cuál es el único planeta donde hay vida? La Tierra, ¿no? La Tierra es el único planeta donde hay vida. Se relaciona con los minerales, claro. ¿Qué minerales componen la geósfera? Hierro, níquel, azufre, magnesio y silicio, ¿no? Se relaciona con los suelos, ¿no? Claro. ¿Por qué son importantes los suelos? Para el desarrollo de la agricultura, ¿no? Para eso son importantes los suelos. También se relaciona con los sismos, porque el sismo es un movimiento brusco de la Tierra y hay un lugar exacto donde se da ese sismo, ¿no? Está el hipocentro, ¿no? El epicentro.
Método de estudio, ¿no? ¿Qué es la geósfera entonces? La geósfera es el estudio de la estructura interna de la Tierra. Abarca dos métodos, ¿no? Método geológico y método geofísico. Método geológico que se divide en dos: método directo y método indirecto. ¿A qué se refiere el método directo? Es la observación directa de los materiales que componen la Tierra, ¿no? Solo proporciona información de los primeros kilómetros. Método indirecto es donde no hay contacto con lo material interior. La capacidad es limitada. Comprende el estudio de anomalía de la gravedad, magnetismo terrestre, ondas sísmicas, hasta meteoritos, etc. Métodos geofísicos ya abarca o revelan la estructura interna de la Tierra. Hay un elemento importante para el hombre: el sismógrafo. El sismógrafo va a ampliar enormemente el conocimiento del hombre de la estructura de la Tierra. Así pudo establecer que hay un núcleo rodeado del manto y una corteza. Estructura interna de la Tierra, ¿no? ¿Qué es lo que compone la geósfera? Elementos químicos, ¿no? Pesados, dijimos, ¿no? Como el hierro, el níquel, el azufre, el magnesio y el silicio. Ahora, hay dos modelos que estudian o explican la estructura interna de la Tierra. El modelo estático, ¿no? Que divide a la geósfera en corteza, manto y núcleo. Modelo dinámico, que se basa en las propiedades físicas o mecánicas, ¿no? Divide a la geósfera en qué elementos: litosfera, astenosfera, mesósfera y núcleo. Característica de las capas, ¿no? La corteza terrestre. La corteza terrestre, dijimos, la corteza terrestre es la capa externa de la Tierra, ¿no? Compuesta por silicatos hidratados. Se diferencia en corteza continental, rica en aluminio, y en corteza oceánica. La corteza terrestre se divide en dos: corteza oceánica y corteza continental. Corteza oceánica, que está en su mayor parte cubierta por los océanos y tiene un espesor de 10 kilómetros, ¿no? Corteza continental, que sobresale la superficie oceánica, ¿no? Comprende dos capas: la capa basáltica y la capa granítica. ¿De qué la corteza? Es la capa externa de la geósfera, ¿no? Ocupando el 21% del volumen y el 1% de la masa. ¿Por qué está compuesta? Por capa granítica, capa basáltica, ¿no? Y dijimos que la corteza se divide en dos, corteza continental y corteza oceánica. La corteza continental es la que está compuesta por sial y zinc y tiene mayor espesor en la corteza. La corteza oceánica es la más delgada de la corteza, 8 kilómetros. Y es la que cubre la mayor parte de los océanos, la corteza oceánica. El manto. El manto es la capa intermedia o la capa media de la geósfera. Va a constituir el 82% del volumen y el 65% de la masa de la Tierra. Ahora, el manto se divide en dos:
manto superior y manto inferior. Manto superior, que se ubica en la astenosfera. Manto inferior, pirósfera, que predomina el efecto de la presión. El núcleo. El núcleo es la parte central de la Tierra. Es la parte central de la Tierra. Es la capa más profunda, ¿no? Densa, caliente y de mayor presión. Esto, por ejemplo, es el núcleo, ¿no? Ahora, hay un núcleo interno, que es la parte sólida, y hay un núcleo externo, que es la parte líquida. El núcleo interno es la capa que soporta la mayor presión, ¿no? Y el núcleo externo es donde su estado es líquido y no permite el paso de las ondas sísmicas, ¿no? Las discontinuidades son los límites entre la capa de la geósfera, ¿no? Hay límite de primer orden, ¿no? Discontinuidad de Morovis, 70 kilómetros. Y discontinuidad de Gutenberg, 2.900 kilómetros. Ahora, ahora, los sismos. Los sismos. ¿Qué son los sismos? Bueno, el sismo es un movimiento de la Tierra, ¿no? También denominado sismo. Puede ser un temblor o un terremoto. Cuando ya es un movimiento violento de la Tierra, se le llama terremoto. Por ejemplo, en el año 2007 se dio un sismo de aproximadamente 7 grados de la escala de Richter, ¿no? El 15 de agosto de 2007, a las 18:41 horas. El sismo se divide en dos, ¿no? Hipocentro, epicentro, ¿no? El hipocentro es el lugar del interior de la Tierra donde se origina el terremoto. Ese es el hipocentro, ¿no? El lugar del interior de la Tierra donde se origina el terremoto. Epicentro es el punto de la superficie en la vertical del hipocentro. Ondas sísmicas, ¿no? ¿Qué son las ondas sísmicas? Son movimientos vibratorios que afectan a las partículas materiales. Las ondas sísmicas se dividen en dos: ondas superiores, superficiales, y ondas profundas, ¿no? Ondas superficiales y ondas profundas. Las ondas superficiales se dividen en onda de Love, onda de Rayleigh. Ondas profundas, onda de primaria, onda secundaria. Las ondas primarias también se le llama ondas longitudinales. Y a las ondas secundarias se le llama onda transversal. Escalas sísmicas. ¿Cómo se mide un movimiento sísmico? ¿Cómo se mide la intensidad de un movimiento? A través de escalas, ¿no? Está la escala de Richter, ¿no? Y la que determina la fuerza de un sismo.
de una magnitud entre 2 a 6,5. Escala de magnitud de momento, ¿no? Es la que fue introducida en la sucesora, como la sucesora, de la escala sismológica de Richter, ¿no? Es utilizada para la medición de terremotos. Y la escala de Mercalli es una escala de 12 grados, ¿no? Escala desarrollada para evaluar la intensidad de los terremotos, ¿no? A través de los efectos y daños causados a distintas estructuras. O sea, las escalas sirven para medir la intensidad del sismo. Puede ser la escala de Richter, magnitud de momento y escala de Mercalli.